Formalmente, el término hispanidad, por lo que interesa a nosotros, lo crea unos vascos en Argentina. Esto es importante porque es lo que es España, que es un cura, Zacarías de Vizcarra, como reacción al concepto del Día de la Raza, que surge en Argentina también en 1917. Y este concepto lo retoma Ramiro de Maeztu con un libro que se llama En defensa de la hispanidad, que era embajador de España en Argentina en ese momento. ¿Qué era para estos dos vascos el término hispanidad? Pues era un concepto geográfico, los pueblos que formaron parte del Imperio Español, y un concepto cultural, que hablan español, y un concepto espiritual, que tenía unos valores en torno a la religión católica. ¿Qué es hispanidad hoy para mí? Yo creo que hoy hispanidad es un concepto, es un modelo cultural. Escuela Salamanca, con su aportación al mundo del derecho, de la economía, al mundo también teológico, la doctrina social de la Iglesia, que también es una aportación a la Escuela Salamanca, que creaba un liberalismo humanizado, ¿no? Y el mestizaje. Estos tres elementos, reconvertidos al día de hoy, pueden ser una receta para un modelo cultural plenamente vigente para el futuro de incluso de Occidente. Bueno, hispanófobos no es término mío, lo crea un americano, curiosamente, Philip Powell, y que escribe un libro fundamental que se llama El árbol del odio, The Tree of Hate, analizando la política norteamericana frente al mundo hispano, que llegaba a la escuela, a cómo se educaba a los niños, cómo se sigue educando a los niños, desgraciadamente, para denigrar a todo lo español, a todo lo hispano. Por eso nuestros hermanos de América a veces no se dan cuenta que cuando se ataca a España se está atacando a ellos, porque somos la misma familia. Así que hispanófobos serían todos aquellos que desde fuera han creado la leyenda negra. ¿Qué es la leyenda negra? La propaganda antiespañola. Había que denigrar todo lo que hubiera hecho el Imperio Español. ¿Qué son los hispanobobos? Bueno, esto hace referencia a los propios españoles que se han creído la leyenda negra y que la siguen defendiendo. Es el único pueblo que acepta el relato que crean otros, que les pone mal, lo aceptan y lo hacen propio. Nos han dicho tanta gente que éramos terribles que muchos se lo han creído. Es verdad que otros ha habido agentes a sueldo, es decir, españoles que eran pagados por potencias extranjeras para también difundir la leyenda negra interna. Pues eso sigue pasando hoy. La primera cuestión que hay que tener en cuenta es que Europa, el primer nombre que se da a Europa es cristiandad. Antes de hablar de Europa, el nombre que había para lo que conocemos hoy como Europa era cristiandad. Es decir, no se puede hablar de Europa sin un concepto del cristianismo, sin la base cultural cristiana. ¿Por qué el cristianismo se rompe? Se pueden dar razones religiosas, por supuesto, existen. Realmente lo que hay es una lucha política. La religión en aquella época, siglo XVI, era fundamental para cualquier nación. Toda nación necesitaba una religión que aunara a su pueblo. Esto hoy nos parece a lo mejor un poco de modé, pero entonces era clave. No hay nación sin religión. En aquella época todos los estados eran teocráticos. ¿Cuál es el hecho diferencial de España? Pues que España es la única gran potencia europea que hace una apuesta arriesgada, y es no crear una religión nacional. Todo lo demás lo hicieron. Todas las naciones han querido crear su propia religión. España no lo ha hecho. Pudo hacerlo, sí, sin duda. Lo que está claro es que no hubiera habido Iglesia Católica sin España. Se insiste tanto en que España no hubiera existido sin religión católica, digo, España no hubiera sido siempre cristiana, pero pudo haber sido otro tipo de España cristiana. Pero lo que no cabe duda es que no hubiera habido Iglesia Católica como la conocemos hoy, sin España. No solo por la espada que defendía la cruz, como decía Méndez Pelayo, sino por las ideas. Es decir, la aportación de España a la Iglesia Católica ha sido fundamental. En extensión, es decir, no estaríamos en América, no estaría en Asia, porque no solo fue la conquista por las armas, sino lo que hicieron las órdenes religiosas españolas. Los jesuitas pues, llegaron hasta Japón. Es decir, yo digo que España, por supuesto, que tiene que hacer y honor a su herencia católica sin avergonzarse, pero fue la única potencia europea que apostó por Roma. ¿Por qué surge la leyenda negra? Efectivamente, porque éramos el enemigo a batir,
Y uno de los grandes problemas que ha habido es que el protestantismo tenía que atacar al catolicismo. ¿Y quién defendía el catolicismo? España. Por lo tanto, ¿quién atacaba el protestantismo? A España. Toda la campaña que ha habido contra el descubrimiento de América ha venido de manos anglosajonas para justamente esto, denigrar, quitar valor a lo que hacía España. Cuando España descubre América, nadie esperaba esto, se convierte en la nación más poderosa del mundo. Teníamos potencia naval, éramos una potencia naval muy importante, supuestamente teníamos acceso a riquezas inagotables, luego no fue para tanto, y teníamos una cultura universal, tanto por la parte, como digo, de la Escuela de Salamanca, podemos hablar incluso también de la Escuela de Traductora de Toledo, como porque teníamos una religión católica, como su nombre indica, pues universal. Con este mezcla, la posibilidad de convertirnos en monarquía universal en el siglo XVI era un peligro porque ha sido la única época en la historia que un rey podía convertirse realmente en el rey del mundo. Esto tiene una significación de muchos niveles, con lo cual es lógico que Francia, Inglaterra, Holanda, en fin, todos nuestros contrincantes y adversarios, luego Estados Unidos, pues no quisieran que fuéramos los dominadores del mundo, y esto es lógico, es normal. La segunda razón por la que ha triunfado la leyenda negra y ha llegado hasta la actualidad, aparte de la leyenda negra interna de los hispanobobos, es porque les sirvió cuando surgen los otros imperios, los británicos y demás, se dan cuenta de una cosa, ellos están cometiendo barbaridades. Y tenían ya una leyenda negra a medio construir, que se benefició del panfleto, que era la española. ¿Qué hacen? Mantenerla y aumentarla. ¿Para qué? Para desviar la atención. Si la gente hablaba de lo malo que eran los españoles, nadie hablaba de lo malo que eran los británicos, franceses, belgas en el Congo, holandeses, Indonesia, norteamericanos, en fin, habríamos hablado de genocidio filipino. Ha sido una estrategia de desviar una cortina de humo, que ha sido eficaz hasta hoy. Bueno, yo cuando hablo de hispanobobos hablo de que el vicio nacional por excelencia no es la envidia, sino la ingenuidad. La terrible e incomprensible ingenuidad que todavía hoy sigue plenamente vigente. Y esto hasta hoy. Hasta hoy pensamos que siendo simpáticos por el mundo nos van a tratar bien, cuando lo que impera en el mundo es la realpolitik y el interés nacional. Lo que sí somos es tremendamente cainitas hacia adentro, pero tremendamente ingenuos hacia afuera. Entre nosotros nos pegamos todo el día, estamos discutiendo todo el día, hasta que hay una enfermedad también española que junto a la ingenuidad es el sectarismo. Es decir, yo creo que hay dos enfermedades congénitas del español, que es la ingenuidad y el sectarismo, que no se da en ningún otro país con esta fiereza, hasta el punto de que el mayor enemigo del español es siempre otro español. El problema del cainismo es muy importante, junto con la ingenuidad. Y esa es la base de que el relato hispanófobo haya triunfado entre nosotros. Y lo más grave, como digo, es que en pleno siglo XXI sigamos teniendo el mayor enemigo en casa. La unión de los dos hemisferios, como digo, yo creo que fue el hecho más importante de la historia de la humanidad. No es porque ser español, lo encabezó un italiano, pero es que fue unir los dos hemisferios, como si fuera el cerebro, como si estuviéramos operando con distintos hemisferios. Fue concebir el planeta como una unidad por primera vez. Eso, y el viaje del Cano, por cierto, otro español, además de vasco, pues completó lo que tenemos hoy como concepto de la humanidad. Pero también fue una operación evidentemente civilizatoria. Cuando llegó España, llegó con una civilización, de la que hoy nadie niega, que era la civilización romana, la filosofía griega y el cristianismo. Y estas tres cosas hicieron que se acabaran con los sacrificios humanos, que hay rastros que están suficientemente probados, que se acababa con el canibalismo. El canibalismo viene de Caribe, de ahí viene la palabra. Es decir, que hubiera una acción civilizatoria, no nuestra, es que nosotros encarnábamos ya lo que era la civilización romana, como digo, la filosofía griega y el cristianismo. Pero es que además aquello funcionó, como dije, es que no fue un mero ensayo trial and error, no, es que aquello funcionó. La América virreinal, vuelvo a insistir, fue un ejemplo de eficacia económica, de desarrollo cultural y de honradez. Creo que la obra de España es increíble justamente porque unía una escuela, una de pensamiento, la Escuela de Salamanca, con el humanismo cristiano. Es decir, lo primero que hace Isabel la católica, cuando trae Colón a unos indios encadenados, es decir, por favor, quiten estas cadenas a los indios, son mis vasallos, porque ella tenía un concepto
también de esta igualdad de los hombres ante Dios, ni tampoco esquilmando a la población india, que es otra leyenda negra falsa. Cuando llegamos había 12 millones de indios, cuando nos fuimos había 16 millones de indios. O sea, el genocidio no existió, hubo muertes, evidentemente, por enfermedades y por luchas. En toda conquista hay luchas. Pero en la española hubo menos que en otras, porque lo que hizo los conquistadores fueron una política de diplomacia, aprovechando de las propias rencillas que habían entre las tribus indias. Pero en cuanto a la evangelización fue fundamental, porque si comparamos lo que son las misiones, que era la obra a través de la cual se expandió el Imperio Español, sobre todo en el norte, con las plantaciones, fue el modelo anglosajón, o las reservas hoy, pues no hay color. La misión jesuítica, pero también de otras órdenes religiosas, lo que hacía era aportar a los indios cultura, técnicas de agricultura, técnicas de ganadería, es decir, saberes, y esto no se hacía por la fuerza. Los propios evangelizadores, es decir, los propios sacerdotes que iban a ir, los misioneros, lo primero que hacían era aprender la lengua de los indios. ¿Por qué hoy tenemos lenguas indígenas vivas en América del Sur y prácticamente ninguna en América del Norte? Porque la labor de los evangelizadores fue no quisieron imponer español, lo primero que hicieron fue aprender la lengua de aquellos a los que iban a predicar, justamente para poder convencerlos. Y las aprendieron, las rescataron, publicaron gramáticas, y gracias a eso existen hoy lenguas indígenas, si no, no existirían. La labor fue fundamental. Las leyes de Indias, pues efectivamente, otro hecho ignorado por la historia. ¿Por qué? O sea, que el Bill of Rights de Juan Sin Tierra crea los derechos humanos. No es verdad. Los derechos humanos los crea la Escuela de Salamanca, que por cierto también España había tenido el primer parlamento en las Cortes de León. Otro hecho que se deja pasar por alto, ¿no? Bien, las leyes nuevas, las leyes de Burgos, son un código de derechos humanos. Porque detrás, como digo, había una filosofía de los derechos naturales y derecho de gente creada por la Escuela de Salamanca, fundamentalmente dominicos y luego jesuitas. Además fue un estatuto de los trabajadores. Fue el primer estatuto de los trabajadores. De eso tampoco habla nadie, ni siquiera la izquierda española, que podría recuperar esas tradiciones que hemos tenido. La jornada de 8 horas. Ya se habla de la jornada de 8 horas. 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde, teniendo en cuenta el calor para que no sufrieran. Había derecho, o sea, la mujer embarazada dejaba de trabajar, parecido al permiso de maternidad, bueno, antes de dar a luz y después. Los niños no podían trabajar hasta una cierta edad. Tenían derecho a una casa los trabajadores, derecho a una casa. Había un salario mínimo, la mitad que existía antes la reconocieron las leyes de Burgos y las leyes nuevas como salario mínimo. En fin, había toda una serie de derechos laborales, por supuesto derechos humanos, derecho a propiedad. Hay un hecho que tampoco se habla mucho. El derecho de petición surge en aquella época. Y lo que hacen es que cualquier ciudadano, incluidos los indios, podía hacer una petición al rey o al virrey de normas. Y los primeros 60 años del asentamiento español, las normas primeras que se crean son con estas peticiones. Pero efectivamente, como digo, este es otro hecho que se ha ocultado a los propios hispanoamericanos, y es que la decadencia de América no es por herencia española, es por cómo se hizo la independencia. Bueno, aquí hay varios elementos. Primero, la división de la América hispana en 16 países no ayudó. 16, 18 países no ayudó, porque lo que empezaron a hacer es guerras por las fronteras, guerras internas. Divide e impera, ¿no? Divide y vencerás. ¿Quién impulsaba esta política? Hombre, pues no hay que ser muy inteligente para ver a quién beneficia. Cui prodest, ¿no? Una pregunta que hay que hacerse siempre en política internacional cuando ocurre algo que no entendemos. Cui prodest. ¿A quién beneficiaba todo esto? Pues al gigante del norte. Luego la decadencia empieza después por el efecto divisorio, por el efecto que acaban con el modelo de éxito y no tienen otro con que sustituirlo. Empiezan a imitar elementos del norte que no se correspondían con la cultura del sur. La cultura del sur funcionaba con un liberalismo social, humanitario, que podemos decir, basado en la doctrina de la Escuela de Salamanca. Rompen con eso y quieren imponer el liberalismo individualista del norte, anglosajón. Claramente no funciona. Y pierden renta y empiezan a pelearse entre ellos, tanto entre países por fronteras como internamente, entre criollos e indígenas y mestizos.
¿Por qué tiene tanto predicamento de indigenismo en estos países? ¿Por qué hay indígenas? O sea, esa es la primera pregunta. Es decir, si no hubiera indígenas, pues no habría indigenismo. Por eso, cuando se ataca a Fray Junípero Serra, por ejemplo, y ahora a Colón, hay gente incluso que ingenuamente dice, hombre, atacan a Colón, que era italiano, no atacan a España. No. O sea, la primera estrategia era separar a Colón de España, como hicieron con Magallanes de España. En fin, siempre ha sido la misma estrategia, la misma, ¿no? La ingenuidad es nuestra de querérnoslo. Cuando hay una política ahora de ir contra, de nuevo, Fray Junípero Serra, Colón, todo lo español, ¿por qué es? Bueno, primero porque hay el movimiento indigenista que, bueno, primero tiene que hacer es dar gracias a la política española, porque gracias a nosotros existen indígenas, no en el norte, sino en el sur, ha cobrado fuerza dentro de esta política que tenemos en el mundo globalizado de saltar divisiones por donde se pueda, ¿no? Claro, pero el movimiento indigenista llega a Estados Unidos y dice, hombre, aquí también hubo gente que mató indios. Y entonces, ¿qué hacen los anglosajones? Contraatacar de nuevo. De nuevo, lo mismo de siempre. Ellos se ven amenazados, que empiezan a decir, oye, cuidado, que van a hablar mal de nosotros, van a descubrir que matamos al 95% de indígenas en Canadá y al 100% en la parte nuestra. ¿Qué hay que hacer? Volver a resucitar la leyenda negra. Y entonces tiran estatuas del pobre Fray Junípero Serra, que no mató a un indio en su vida, o de Colón, bueno, como un símbolo de tal. Pero todo es la misma estrategia de siempre. Como digo, no habría movimiento indigenista si no hubiera indígenas. E indígenas gracias al Imperio Español. Por supuesto que hoy la leyenda negra se ha resucitado. Bueno, también en Norteamérica resucitó en la guerra de Cuba y Filipinas. Esto es así. Resucitó la leyenda negra para crear una imagen negativa de lo español. Y como sabemos, el gran genocidio se hizo después de que se fuera a España, como siempre, en Filipinas. Y los propios líderes de Filipinas se arrepintieron de haber apoyado a Estados Unidos. Hoy el separatismo pues sigue esa lógica. Hoy lo que funcionó en el pasado, pues lo resucitamos. Históricamente, nuestros enemigos no solo querían hablar mal de nosotros para que no fuéramos una gran potencia nunca más, sino también han estado detrás de todas las campañas que nos debilitaban internamente. No hay que ser ingenuos. Detrás del nacionalismo catalán ha estado siempre Francia, detrás del nacionalismo vasco ha estado siempre Gran Bretaña. Hoy ya quiero entender que no es así. Pero es cierto que, por ejemplo, todo el movimiento separatista se nutre de asesores suizos, del mundo anglosajón, que, por ejemplo, han creado el derecho a decidir con gran etiqueta falsaria, porque eso, no hay nada detrás, y todo el tema de rehabilitar la leyenda negra. De todo esto hay mucho dinero detrás, hay agentes culturales recibiendo dinero. La pregunta es por qué no hay una estrategia que le haga frente desde el punto desde la parte nuestra. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.